Un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen. Todos, absolutamente todos, asesinaron a Fernando Báez Sosa. Y esperá que estalle la crisis. Esto va a ser un desastre. El dolor de estas madres y de estas abuelas no son un negocio. No queremos volver a estar en el lugar de los incumplidores, de los mentirosos. Pero tuvimos el vacunatorio VIP, tuvimos la fiesta. Nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla. Yo soy un gato, dice. Mira, bobo, mira, bobo. Nico llama inflación autoconstruida. Y son la verdad de pedir un disculpa a los gobernación. Que Maduro en Argentina no viene. Todos aquellos que tengan miedo, vayan a buscar otro laburo. Estamos en 2023, hay que cambiar el chip. Nayib Bukele, presidente del país más pequeño de América, El Salvador, 23.000 kilómetros cuadrados, 10 millones de habitantes aproximadamente, país que fue asolado por una terrible guerra civil y una represión de los grupos de derecha verdaderamente feroz que dejó arriba de 70.000 muertos. Enfrentaba actualmente el fenómeno de la inseguridad de una escala casi diríamos desconocida en otros lugares, o quizá conocida y no combatida del modo en que ha decidido combatirla y supuestamente liquidarla él. Son los grupos llamados los Mara o las Maras. Son miles de pandilleros que han cometido todo tipo de delitos, todo tipo de tropelías. Nayib Bukele llegó al poder con el 53% de los votos en el año 2019. Ahora se ha convertido en una referencia inevitable cuando se habla de la inseguridad. Tal es así que ya ha tenido enfrentamientos muy importantes, entre otros con el presidente Petro de Colombia, que ha dicho que lo que ha hecho en Salvador, que hizo, construyó una cárcel para albergar a 40.000 reclusos. 40.000, la cárcel más grande de América. Petro, el presidente de Colombia, con una larga experiencia en materia también de combate de derechos humanos, ha dicho que eso es un campo de concentración. La prédica de Nayib Bukele está muy bien exteriorizada en los trabajos de comunicación que hace el gobierno salvadoreño. Maduro le ha dicho que es un pelele. Refiriéndose a las críticas de los Estados Unidos, le ha contestado de esta manera: ustedes tienen inocentes presos, nosotros tenemos culpables presos. Esa es la diferencia entre uno y otro. También hubo cuestionamiento de López Obrador, pero lo que importa es saber que en las redes todos piden, reclaman, demandan un presidente como Bukele, para terminar con el tema de la inseguridad. Aquí en Argentina se han identificado con Bukele, no digo que totalmente, pero sí respecto a este tema de la inseguridad, de eso estoy hablando. Por de pronto, Eduardo Feynman, de La Nación Más, el general Milani, que fue una figura destacada en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Nombro dos de los que han sido más visibles, amén de muchos otros que me harían hacer una presentación demasiado larga. Lo de Milani me interesa en el sentido que dijo, hay que construir una cárcel como la que propicia Bukele, separar a los presos que fomentan la inseguridad de alguna manera, los de Rosario, se refiere especialmente a los de Rosario y a otros que tengan similares características en una cárcel en el sur y desvincularlo del resto de la población carcelaria. ¿Sí? Son medidas que se van adoptando como propuestas, evidentemente porque estos no tienen el poder para imponerlas. Estamos ante un fenómeno, el de la inseguridad, que conmueve a todo el continente y nos conmueve a nosotros. Entonces, lo vamos a enfrentar en el programa también con la participación de un conjunto de personas muy diversas que pertenecen a campos aparentemente opuestos, que es como mejor se produce televisión
sin discriminaciones. Sergio Ortiz, del Partido de la Liberación y además columnista del diario La Arena de La Pampa. Usted es un conocedor profundo de América Latina. No sé si tanto. No, yo no creo. No hace falta que usted lo diga, porque sería un acto de falta de humildad probablemente. Seguro. ¿Qué piensa de Bukele? No, de los métodos de Bukele. Creo que independientemente de qué etiqueta se ponga él o la gente de él, la solución de mano dura es fascista, la que ha empleado él. Yo me siento más cerca de los cuestionamientos de Gustavo Petro que usted mencionaba recién. Yo creo que tanto en El Salvador como en el resto de América Latina y por supuesto en muchos otros países del mundo hay inseguridad, hay violencia, hay narcotráfico y demás, pero la solución de mano dura, de cárcel o bala, diría el fascista expert, no Así va. lo ha dicho. Bueno, por eso, eso no va. Lo que hay que tratar es de remover las causas profundas de la pobreza, del subdesarrollo, de la dependencia, que están justamente en cada uno de los países tendrá características propias, ¿no? Nosotros acá en la Argentina lo vemos con el poder de los monopolios, del Fondo Monetario, de la oligarquía, en fin, de los agroexportadores, que por eso entonces hay cada vez más pobreza y cada vez los ricos acumulan más riqueza por otro lado y muchos de ellos la fugan. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar es desarrollo, equidad, derechos de los trabajadores, elevar el papel de la gente humilde, con educación, con trabajo, darles oportunidades y no caerles con la cárcel tipo Bukele o soluciones intermedias en esa dirección. Juan Domingo Viola, secretario de Participación Ciudadana en la Municipalidad de Córdoba. He escuchado a Yardora propiciar, si en el caso que lo elijan como gobernador, usted va a decir que seguramente será el gobernador, medidas drásticas referido al tema de la inseguridad. ¿Qué carácter de drástico puede llegar a tener? ¿Cuánto de drástico pueden tener esas medidas si ustedes conocen? No, en principio todo lo que Hacemos por Córdoba tiene una política de la visión de entender que la inseguridad es hija de la injusticia. Esto no se cansa de decirlo el gobernador. Cuando hay un hecho de inseguridad, un hecho de violencia, un hecho, cualquier tipo de delito, en el fondo, en la mayoría de los casos, hay un trasfondo de injusticia, que tiene que ver también con replantear la distribución de la riqueza en la Argentina. Si uno piensa que el 10% de la población gana el 90% de lo que la Argentina produce y el otro 90% de la población se distribuye tan solo el 10%, los niveles de concentración de la riqueza de un país rico, con mucha pobreza, van generando este tipo de cosas, van generando bolsones de pobreza, van generando situaciones que van complicando cada vez más la convivencia urbana, los hechos de violencia urbana. Y una cosa es prevenir con políticas sociales, lo que ha hecho desde el principio hasta hoy el gobierno provincial es eso, consejos de seguridad en el que se incluyen todo lo que tiene que ver con instituciones barriales, trabajar el desarrollo urbano, la arquitectura social en cada uno de los barrios, tratando de buscar luminarias, rutas seguras, colectivos que estacionen en lugares seguros y las paradas en seguras, los espacios públicos de calidad, es decir, propiciar el desarrollo urbano vinculado a una convivencia más sana y naturalmente cuando hay casos puntuales, sí una decisión firme de hacer una extracción de aquellos que están en el mundo del delito y alojarlos en cárcel, que no pueden ser nunca cárceles que atenten contra la vida de la persona. ¿Usted sí. ha seguido el fenómeno de Nayib Bukele? Sí, no comparto puntualmente el trato dentro de lo que son los establecimientos penitenciarios. Sí, creo que tiene que tener... Salvador es un país pobre, con una población pobre, muy diferente de la Argentina, que es un país rico con población pobre. Entonces, los paralelos muchas veces son odiosos, tienen que ver con situaciones, no se parte de la misma base. Los métodos que propicia, ese es. La extracción, el combate fuertemente a lo que tiene que ver con las bandas, con las maras. Ahora los llaman los terroristas. Pero el trato dentro del establecimiento penitenciario creo que son excesos, creo que no es
lo que el mundo ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad, es decir, las penas no son para castigo, sino son para resociabilización. Entonces, Carmen Álvarez, senadora nacional de Juntos por el Cambio, que se ha referido muchas veces al tema de la inseguridad, amén del trabajo social que realiza desde hace mucho tiempo. Yo creo que las instituciones en Argentina primero poco para funcionan. facilitar, ¿ha seguido el fenómeno Bukele? Sí, con mucha tristeza. Por supuesto que duele pensar en los salvadoreños. Yo creo que no hay... Todo tiene que ser dentro de la ley. Dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, acá y en lo posible en toda la región o todo el mundo. Pero yo creo que siempre hay como planos que terminan siendo teóricos. En Argentina, en principio, se respetan los derechos humanos, pero a poquitas cuadras de mi casa tengo un barrio que es un poco más vulnerable y les digo que la droga corre como el agua, seguramente en mi barrio también, pero ahí es expuesto, están en la esquina, están consumiendo a la vista, sin que pase nada. Y hoy están velando en vida un chico de 25 años, sus padres, porque fruto de que no hubo ninguna contención, ni tratamiento, ni nada accesible, el chico se fue complicando la vida, arruinó su propia familia, terminó preso en una UTI, hoy está en coma y lo velan, lo cuidan, así hasta que se les termine de ir y en la esquina sigue todo igual. Por eso yo digo, tenemos que reaccionar porque las instituciones, probablemente la familia está muy flaca, pero ni la escuela contiene, ni los gobiernos proveen la seguridad que pide la gente. Por eso, si pensamos en Rosario o en Córdoba, la gente quiere poder tener esa condición mínima de paz para hacer su vida, para empezar a vivir y a progresar en esta Argentina que yo creo que si hace más de 10 años no crece el empleo privado es porque estamos muy pobres como nación. Ignacio Basélica Nebrera es el delegado en Córdoba del Ministerio de Trabajo, pero además es militante del Frente de Todos. La aparición de un candidato o de una propuesta de hacer seguridad, de lograr la seguridad o de imponer la seguridad en la Argentina con las técnicas de Nayib Bukele, ¿sería propiciatoria? ¿Sería admitida? ¿Podría prosperar? Yo creo que el odio y el morbo en la comunicación y en momentos que la sociedad está pasando por algunos momentos de dificultades, hace que sean tentadoras o muy escuchadas propuestas de este tipo. Yo creo que la única mano dura es la mano dura que establece el cumplimiento de la normativa. Porque si nosotros nos ponemos a ver, la primera exigencia de mano dura sería que las cárceles fueran para la rehabilitación de quien ha cometido un delito, y no el castigo y la victimización de quienes tienen que terminar siendo privados de su libertad. Creo que si hay algo que se ha probado en Argentina, después de un proceso donde hubo décadas de mano dura y de violación sistemática de los derechos humanos, es que la mano dura no resuelve las cuestiones ni de la inseguridad, ni de la distribución, ni de las condiciones que hacen que los sectores populares estén mucho más desprotegidos y vulnerables para hacer mano de obra barata de quienes mantienen el delito como un negocio. Creo que surgen cada tanto estas propuestas, pero ha sido claro que cuando los niveles de ingresos, cuando los niveles de distribución, cuando los niveles de empleo han crecido, lo que nosotros denominamos inseguridad ha bajado. Porque también hay que ver, cuando nosotros definimos inseguridad no hablamos de delito, solo hablamos de la inseguridad que involucra
a las clases medias y a los sectores marginales o los que tienen mayores dificultades, pero en realidad la desapoderación del patrimonio de los argentinos no siempre es valorado con la misma regla, ¿no? Y entonces yo estoy en contra absolutamente de esas prácticas que son torturas, digamos, someter a las imágenes, o si esas son las imágenes que se ven, lo que pasa dentro de una cárcel salvadoreña, me parece que es una violación directa de los derechos humanos. ¿Y cuál es la solución que propiciaría el Partido de la Liberación? O, primero, ¿está magnificado el fenómeno de la inseguridad en la Argentina? Sí, primero hagamos esa definición. Sí, yo creo... Perdón, me dice que sí. Sí, está magnificado. O sea, yo reconozco que es un problema grave, el de la inseguridad. Dentro de ese problema grave, el tema del narcotráfico, en particular, también es gravísimo. No niego esa realidad y hay que buscar soluciones específicas y concretas para cada una de esas áreas y de esos problemas. Pero a mí me parece que el problema principal, obviamente no único de la Argentina, es la pobreza, es el hambre, es la desocupación, es el empleo precario, es la inflación. Antes Perón decía que los precios iban por el ascensor y los salarios por la escalera. Ahora los precios van en avión, van en el aire, están en las nubes, son inalcanzables. Esos son los problemas fundamentales que oprimen y que afectan a millones de argentinos, y justamente dentro de esos millones de argentinos, y no estoy justificándolo en absoluto, los empujan de la pobreza, los empujan al delito, los empujan a buscarse un mango por el lado de ser correveidile con la droga, en fin. Por eso repito, el problema fundamental es el de la pobreza, motivado o agravado por el ajuste que viene realizando. Antes lo hizo el gobierno de Macri, ni hablar, bestias neoliberales, endeudamiento, fuga de capitales, y lamentablemente, sobre todo desde el año marzo del 2022, cuando se firmó el acuerdo de este gobierno con el Fondo Monetario, y luego en junio o agosto Massa, ministro de Economía, vienen ajustando. Ese es el problema principal. Ahí hay que enfocarse. Y luego, por supuesto, también ir a los otros problemas de la inseguridad. Ahí hay que enfocarse. Viola, ¿el tema de la inseguridad está magnificado? No, yo creo que es una cuestión real, concreta, que nuestra gente, nuestro pueblo, nosotros mismos estamos padeciendo día a día, pero yo vuelvo a insistir, no hay forma de combatir de manera eficiente, en esto coincido con el colega, el problema de inseguridad en un país como la Argentina sin avanzar en mayores índices de distribución de la riqueza, sin mayores índices de acceso a educación, sin mayores índices de acceso a la salud, es decir, el tema de las adicciones. No hay narcotráfico si no hay consumo. ¿Hay inseguridad de algunos sectores por desesperación? Yo creo que una pandemia que generó una situación compleja en lo social, adentro de los barrios, adentro de las familias, agravado por una crisis económica permanente, va generando un caldo de cultivo que en algunos sectores es la salida, es decir, la acción delictual es la salida, en otros se está constituyendo como una cuestión ya de modo de vida de muchos años, es decir, familias enteras que no han tenido posibilidad de acceder a temas de educación, a temas de salud o a profundizar un desarrollo económico que hoy son núcleos de delito en cada uno de los barrios, y obviamente es con políticas sociales. Es decir, yo personalmente, esto lo digo a título personal, creo que coincido con lo que plantea el gobernador, hay que trabajar fuertemente lo social, hay que trabajar en educación, hay que trabajar en salud para ir bajando los índices. Y no es algo que se logra en un corto plazo. Y la situación a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, va escalando cada vez más. Esto va obligando a que los distintos actores de los gobiernos locales, municipales, provinciales, vayamos teniendo que agudizar y en eso es la tarea en la que estamos. El espectador de televisión necesita que le definan de qué manera van a lograrse esos objetivos en todos los órdenes que se van citando. Por eso el instrumento hábil de estas controversias, que pueden ser o no útiles desde el punto de vista comunicacional en televisión, tiene que pasar por la proposición de respuestas concretas. Si bien Carmen está identificada en lo interno con Patricia Bullrich,
si no me equivoco, y trabaja totalmente para la postulación va a ser la próxima presidencial presidenta de ella. de los argentinos. Su adversario en la interna, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, ha dicho que hay que desinstalar el odio. ¿Usted advierte que hay odio? Yo amo a todos. Desinstalar el odio. ¿Usted ama? Sí, yo creo que no sé por qué lo dice Rodríguez Larreta. Es un militante sería porque también se propone ser presidente. Invitar a alguien que lo represente. No sé quién lo representa, parece ser que su compañero de bancada, Luis Juez, no sé si lo representa. Bueno, invítelo. Yo lo vamos a invitar. Ahí creo que el camino, sin duda, es la educación. Sin duda, ya que soy maestra. Pero si bien la pandemia es una excusa formidable para que le echemos la culpa de todo, por ejemplo, el programa PIT, que es un programa de terminalidad educativa creado en el 2010 en Córdoba, después que se puso el secundario obligatorio, ya el primer paso, al comienzo del PIT, los números eran muy preocupantes. Pero cualquier corte que miremos, cualquier evaluación, no mejoró nada. No mejoró nada e inclusive no hubo cambios. Ni siquiera hubo cambios para ver cómo contener. Y ahí es la masa de los chicos entre 14 y 17 años, que si uno va a los barrios, es una masa tal vez la más difícil de contener. Por ahí podemos ampliar ese número. ¿Para abajo? No, para arriba sobre todo. Yo digo, hasta los 12 años los chicos hasta comen. Después de los 12 años, 13 años, uno los empieza a ver flaquitos. Comen mucho menos porque permanecen menos en su casa, no van al colegio ni a comer, como lo ha dicho el propio dirigente del Frente de Todos. Bueno, ya me va a salir, perdónenme, ya me va a salir un dirigente de la jefatura de gabinete, pero es fundamental que esos chicos no queden a la deriva. Y ustedes, si miran los valores que da el PIT... Que no queden en la deriva, no quiere en la decir calle, que están ya en la deriva. Ya están en la deriva, claro. Estamos sin contenerlos. Yo les diría, ese 50% que se termina de decidir como abandono escolar en el 2010, ya era el 37%, hoy para mí cómodamente arriba del 40% o más. Esa franja no estamos dándole ninguna respuesta, porque los chicos no se quedan en su casa, las escuelas no los contienen y no los convocan ni para comer. Lamentablemente esas plazas ocupadas por espacios le dan un lugarcito para jugar a 10, 12 chicos por barrio, lo vemos, vamos, tampoco son tan seguros. Por ejemplo, en Oña, que está a 2 cuadras o 4 cuadras de mi casa, les digo, están sin medidor porque cuando lo conectaron mal y las columnas estaban electrificadas, así que muy seguro no es. Pero seguramente se podrá mejorar. No sirve si no hacemos algo con seguimiento integral, con conexión. Nada de eso sucede hoy en el paisaje urbano cordobés. Ya le doy la palabra a Ortiz. Quiero preguntarle a Basélica cuáles serían las medidas a implementar. Claramente los niveles de inseguridad, lo que nosotros decimos inseguridad en los barrios. Usted ve cuando yo vivo en San Vicente, transito una zona roja de la ciudad. Compañeros ahí tienen un trabajo interesante también en la zona de Barrio Müller, de 1 de Mayo. Nunca hubo niveles de seguridad tan altos como cuando se instauraron las medidas, tanto a nivel nacional como provincial, destinadas primero a la asignación universal por hijo,
que tuvo esa finalidad, todos los chicos para que pudieran cobrarla, los padres deberían garantizar o acreditar la presencia o la asistencia a clases, y el nivel de ingresos que tuvieron durante... Pero esa condicionalidad ya se sacó o no se exige. No, a ver, el único gobierno que pudo bajar el nivel de delito y pudo mejorar los niveles de ingreso de la población fue el del Frente para la Victoria, al cual yo adscribo, digamos. Y por eso sigo sosteniendo que la salida a la inseguridad, que nosotros decimos inseguridad, que es la desesperación de los pobres por hacerse del mango y quedar sometidos a los negocios de otros, porque si habla de Rosario, el problema de Rosario no tiene que ver solamente con la venta de drogas, sino la connivencia, la participación de la policía, de la fuerza de seguridad, del empresariado local, de los agentes comerciales del puerto en sostener todo ese negocio. Vos te das cuenta que si vos hablas de inseguridad solo el comportamiento de los sectores populares cuando están bien, el delito que nosotros lo conocemos como inseguridad, bajan. Entonces, si nosotros vemos cuál es la solución, es mejorar el nivel de ingreso. Y en Córdoba, el nivel de ingreso tiene que venir de la mano del cambio de producción. Le quería contestar, evidentemente, cuando pidió la palabra Ortiz. No, lo que yo creo es que tenemos que tratar de ser coherentes dentro de lo posible, ¿no? Hoy hubo un paro docente, y acá yo escucho que el compañero Viola y la señora, por supuesto coincido, hablan en general de mejorar la educación, que esa es la clave. Pero yo tengo memoria, y la gobernadora del PRO en Buenos Aires, Vidal, decía que, bueno, que las universidades no eran muy necesarias, porque todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad. Es verdad. Y no dieron quórum en varias sesiones donde se iba a tratar la apertura de universidades. Entonces hay que ser coherente con el tema de que bola le damos a la educación. Y lo mismo digo del gobierno en la provincia de Córdoba, que elogiaba el amigo Viola, ¿no? Hoy los docentes están movilizados, reclamando salarios, considerando insuficientes los salarios. Bueno, el gobierno quizás diga, no, yo no puedo aumentar más porque no tengo presupuesto. Bueno, entonces pague menos deuda externa, señor. Impóngale más impuestos a sus socios, me refiero a Schiaretti, de la Fundación Mediterránea. Saquen de algún lado dinero para incrementar los presupuestos de educación. Ahí entonces sí vamos a ser coherentes con lo que decimos del valor de la educación. Si no hablamos de la educación en general. No, levanté la mano porque yo voté en contra, yo no quise que hubiera más universidades. Ah, bueno, está claro. La televisión produce milagros como este. El entendimiento de la senadora de Juntos por el Cambio apoyando una referencia, nada más que eso. Pero para contradecirme. Nada más que para eso. Ella defiende a Vidal y yo le critico a Vidal. No, yo no le defiendo a Vidal. Yo defiendo mi postura. Está bien, ya la vamos a escuchar. Ya la vamos a escuchar a ella. Ahí hizo una referencia Ortiz a usted, Viola. Primero, es cierto que cuando se habla de educación hay que hablar de... Este paro al que aludió él, que es un fenómeno hoy en Córdoba de una enorme importancia. Total. A ver, cuando hay negociaciones salariales hay definiciones que se toman de un lado y del otro. El gremio decidió que la oferta que se le había hecho no alcanzaba y decidieron ir al paro. Y hay una mesa tendida, hay una instancia de lograr un acuerdo y hay voluntad, obviamente, de llegar a un entendimiento y de que estas situaciones de paro permanente en lo que va del inicio escolar, obviamente pase a otra instancia y podamos trabajar fuertemente con lo que tiene que ver con la actividad escolar. Pero, a ver, el hecho en la provincia, que debe ser en la Argentina más importante vinculado a la educación... Ahí lo dejo porque nos tenemos que ir al corte. El boleto a la pausa educativo. Voy a volver con usted. Sí, cuando dijo esto en Córdoba, iba a hablar de la nación. Voy a hablar de Córdoba y de la nación. Cuando vuelva, todos hablaremos de lo mismo, si es posible, cuando vuelva del corte. La vicepresidenta de la Nación. Juan Domingo, nombre peronista si los hay. Usted tenía la palabra. Bueno, no, para el tema educación, yo lo que decía recién es que no debe haber hecho en los últimos años en la Argentina, y obviamente a escala provincial también, que haya propiciado tanto la educación y genere una inversión gigantesca en educación como es el boleto educativo. Es decir, en Córdoba todos nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes viajan, van a su escuela, a su secundario, a su universidad de manera absolutamente gratuita, igual que los docentes. En donde hay transporte.
donde hay transporte, porque se trasladan en transporte, obviamente. No, porque hay localidades dos localidades cordobesas que no, si un chico de acá estudiaba allá, ya no hay. Todos los recorridos de transporte con estudiantes, alumnos de toda la provincia, la totalidad de los alumnos de la provincia, en las líneas de transporte de colectivo tienen el acceso gratuito a ir a estudiar. Y no debe haber acción de gobierno que tenga que ver con propiciar la educación más importante que una gran inversión, porque no es que es gratis y el Estado no hace una inversión. Todos los cordobeses, a través de nuestro Estado provincial, hacemos una gran inversión para esto. El plan de 500 escuelas, recién veíamos la mega inversión en educación que está haciendo el municipio con robótica, con aulas nuevas. Y también tenemos que ver de dónde venimos y de dónde se habla. Porque si uno viene de una absoluta desinversión del gobierno de Cambiemos durante 8 años, porque el gobierno de Cambiemos dejó arruinadas las escuelas. La escuela en crisis, cayéndose a pedazos. Nosotros estamos recuperando el 100% de las escuelas municipales, haciendo 40 aulas nuevas, dotando de robótica, dotando de tablet. Entonces, cuando uno habla, tiene que hablar de un modelo que fracasó. Cambiemos debería, en términos de educación, pedir perdón, desfinanciando el ministerio a nivel nacional en términos de educación, desapareciendo el Ministerio de Salud. Entonces, en Córdoba, en la provincia, cuando les tocó gobernar a Cambiemos, cerraron escuelas. Cerraron las escuelas tecnológicas, cerraron hospitales, fundieron bancos. Entonces, ¿cuál es el modelo que nos proponen los que hoy hablan? Cuando hablan de educación, si cerraron escuelas. Cuando hablan de educación, dejaron en ruina, abandonadas las escuelas municipales, destruidas. ¿De qué nos hablan? Cuando hablan de educación, aquellos que hablan o critican las acciones que constantemente se están generando en todos los ámbitos, tanto en el gobierno provincial y municipal. Estas cosas hay que preguntárselas. Destrozaron todo. Según Viola, Cambiemos destrozó todo este país. Y perdón, la invito a que vea la escuela que está pintando el presidente del centro vecinal de Oña, actualmente, cerca de su casa. El abandono, en este momento lo está pintando. Es hacia los chicos. Y aunque le pongan un boleto educativo, yo le digo, este año acompañé chicos a ver si podían inscribirse. La propuesta de inscripción era a través del CIDI. El instructivo para inscribirse en el año próximo, el instructivo tenía 27 páginas. Le aseguro que me salió humo para ver si lo iba a poder lograr. Varios chicos no hemos logrado inscribirlos, porque hay que ir a solucionar los temas reales, concretos que tiene la gente. La gente va al colegio cerca. A esos alumnos les invitamos a acercarse al CPC, al centro vecinal o a la propia escuela. Escuelas y las secretarias de las escuelas le dicen, le sacan el ya CD no podés ir. Absolutamente tutoriado. Ya no podés ir. Le pedimos, senadora, que los invite a los alumnos voy al personalmente, CPC he ido de San personalmente Felipe, a la escuela y ahí Roca. va a tener la posibilidad de hacer el ciudadano Chicos digital de manera tutoriada. Hicieron los 2 años y la semana que viene la invitamos, le voy a acercar la invitación para la inauguración de la escuela municipal cerca de Concluya, Carmen. Tienen sobredad porque los 2 años de pandemia también pasaron para ellos. Entonces la alternativa es mandarlo a hacer un PIT a esa escuela que están pintando de Oña, que los propios chicos de 16 años, nos dicen, ahí no aprendo nada, no quiero ir. Basílica. Podríamos juntarnos con las docentes y que le comentemos si me permite, que las docentes no sirven. Si me permite. Yo hablé hace un momento de desinstalar. Es lo que nos está diciendo. Cristina Fernández de Kirchner ha hablado varias veces del odio. Entre otros momentos de su historia, el odio fue el que armó un brazo o una mano homicida para tratar de quitarle la vida. Ese desinstalar el odio del que hablé yo, refiriéndome a lo que dijo Rodríguez Larreta, ¿lo perciben ustedes el odio de algunos sectores políticos en contra de Cristina como odio? Es permanente las expresiones de odio que se plantean hacia la figura de la persona política más importante
de la actualidad, y yo me atrevería desde el general Perón para acá, no ha habido una persona que se ponga en el centro de escena como Cristina. Cristina define a los que están lejos y a los que están cerca. La política en la Argentina se define cuán cerca de Cristina está o cuán lejos de Cristina está. Entonces, los que quieren estar lejos se ponen a una distancia tan grande sin discutir las políticas, sino discutiendo y atacando y agrediendo, y que llevan a algunos loquitos a plantear la posibilidad de ser la mano ejecutora de ese odio instalado, que claramente nosotros vemos permanentemente. Lo que nosotros tenemos que tratar de instalar, como estaba diciendo recién Juan, decir, che, no se trata de personas, yo no vengo a pelear con Carmen, pero claramente la propuesta política y el espacio político que ella integra fue la que bajó el 13% de los salarios de los trabajadores. No pueden venir a decir que tienen la solución para los trabajadores. Se juntó el otro día con Dante Sica, que fue el ministro de Industria de la Argentina, que no había Ministerio de Trabajo, que produjo la caída de 25.000 pymes y llevó la desocupación a los límites que lo llevaron. Ustedes fundieron a 100.000 Está bien, Carmen, por eso digo, la propuesta, nosotros fuimos claros, nosotros gobernamos 12 años y cuando nosotros nos fuimos, dejamos un gobierno desendeudado con un nivel de salario de casi $1.000 por trabajadores, y ustedes se encargaron, la fuerza política, no vos, a ver, Carmen, yo no es con vos, a ver, la fuerza política que ustedes integran, desbarataron todo eso, instalaron la posibilidad de la vuelta al Fondo Monetario, que es lo que planteaba recién Sergio, digamos, han gobernado. Durante el menemismo, ayer los veía festejar al lado de Domingo Felipe Cavallo, el artífice de ese modelo en la Fundación Mediterránea, abrazándose. Han gobernado, y lo que no podemos nosotros dejar de decir es que han fracasado en términos de instalar igualdad en la Argentina. Nosotros hemos tenido dificultades, hemos tenido defectos, pero siempre de los gobiernos peronistas la gente entró de una forma y cuando terminamos estaba mejor. Ortiz, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Cuál es la propuesta para que el Partido de la Liberación tenga gente que se identifique, se asocie, se acerque? Bueno, primero, como intentaba plantearlo anteriormente, hacer análisis concreto de situaciones concretas. Caso educación, que se habló mucho hoy. Yo estoy de acuerdo con lo que decían ambos respecto de cómo bajo el gobierno de Juntos por el Cambio o de Cambiemos en aquel momento se destruyó la educación y muchas otras cosas públicas. Y estoy de acuerdo con algunos avances. Por suerte hay boleto educativo, porque si no, si tuviéramos que pagar 100 pesos, como se paga el boleto, el más caro del país en Córdoba, andaríamos mal. Pero algo anda mal en la educación, como dije, cuando hoy hubo un paro masivo de docentes que pueden cortar calles, pero le abren un futuro con la educación a nuestros hijos. Eso es fundamental. Y entonces ahí hay un déficit enorme. Y hay proyectos justamente de la fuerza de Schiaretti y también de la oposición de derecha, por ejemplo, para penalizar los cortes de calles. Entonces resulta que los maestros que reclaman por su salario van a ser penalizados por esto. O los médicos. No sé, qué falta de memoria de los cordobeses en este caso, los médicos y enfermeros y enfermeras que nos cuidaron en pandemia, que salvaron vidas, una pandemia que costó 130.000 vidas de Argentina, un poco más. Y sin embargo estamos quejándonos y no le damos a los médicos y enfermeros lo que están reclamando. 10ª reunión con la ministra de Salud y no pueden llegar a un acuerdo. ¿Por qué no pueden llegar a un acuerdo? Porque el presupuesto no da. ¿Y por qué no da el presupuesto? Porque no le cobran los ricos a los agroexportadores, el gobernador diciendo que hay que eliminar las retenciones de las exportaciones. No, señor, hay que grabar con retenciones legales a las exportaciones. Hay que dejar de pagar una deuda fenomenal que tiene Córdoba. Yo me alegro por la ruta, por las avenidas, cuando voy atrás de la sierra, el camino de altas cumbres. Pero una deuda enorme tiene la provincia y su mayor parte en dólares. Y ni hablar a nivel nacional. Entonces, yo creo que hay que hablar de estas cosas concretas, resolver estas cosas concretas. Y lo mismo, yo dije recién que los precios van en avión. Bueno, doctor, la inflación no es por la emisión monetaria o el déficit fiscal que plantean los ortodoxos monetaristas. En la Argentina, por lo menos, no hablo en el mundo, en la Argentina, la inflación del 100% anual tiene que ver con los monopolios formadores de precios. ¿Y cuáles son? Los mismos de la época de dictadura militar, que ahora estamos cerca del 24 de marzo. O sea, Molinos, que era de Bungiborn, y ahora de Pérez Compán. Arcor, justamente de la Fundación Mediterránea. Ledesma, el ingenio Ledesma,
del genocida, de la noche del apagón, de los Blaquier. Esos son los monopolios agroexportadores. Y si no ponemos un impuesto, o al menos no nacionalizamos el comercio exterior, no habrá dinero entonces para que el pueblo argentino viva mejor. Por eso son las soluciones. El presidente Biden de los Estados Unidos acaba de decir que hay que levantar los impuestos, elevar los impuestos a los ricos, a los multimillonarios, de una forma tajante. Yo creo que los impuestos los pagan todos en un país. Aunque el señor o alguna postura considere que se los cobran a uno, Argentina ha ido aumentando los impuestos y en paralelo hemos ido aumentando la pobreza. Eso demuestra que si seguimos, va a seguir todo igual. Por supuesto, la distribución tiene que ver. Y, por ejemplo, por ponerte un tema que seguro que conoces mejor que yo, los planes Potenciar Trabajo tienen una distribución muy poco federal. Eso hizo, por ejemplo, entre otras cosas, que en Córdoba creciera más la pobreza que en el Gran Buenos Aires. Una provincia rica que paga fuertes impuestos y genera máxima pobreza. Eso muestra que este sistema no funciona, sin dudas. Viola, yo pregunté recién, a propósito de lo que dijo Biden, que fue ampliamente difundido, que hay que levantar, es decir, aumentar, no levantar, aumentar los impuestos a los ricos, a los multimillonarios, a los dueños de la riqueza, etc. ¿Usted tiene un plan acerca de una distribución de los tributos de otro modo? A ver, yo creo que la presión tributaria extrema termina por asfixiar el desarrollo económico. Es decir, uno no puede asfixiar a aquellos que son... extrema sería para todos. Como son en la Argentina. Digamos, la estructura tributaria en la Argentina es para todos iguales. Es decir, yo acabo de decir que el 90% de lo que la Argentina produce se lo lleva el 10% de la población. Es imposible que haya redistribución de la riqueza sin dos cosas. Y esas dos cosas las hace el Estado. Una política tributaria que tenga que ver con una equidad a la hora de la toma o la cuestión tributaria. Eso es indudable. Si vos no sostenés que aquellos que más ganan, estamos diciendo el 10% de la población se lleva el 90%. Y esto era hace unos años. Hoy estamos por encima de eso. Y el otro 90% de la población se lleva el 10%. Esto es injusto a toda vista. El rol es el del Estado. Y el otro es que ese 90% de la población tenga trabajo, tenga posibilidad de desarrollo. Y eso no se puede dar si uno asfixia la economía. Es decir, si asfixia a aquellos que tienen que invertir para generar trabajo. Una de las definiciones del gobernador es nosotros solo cambiamos impuestos a cambio de trabajo. Aquellas empresas que producen trabajo genuino, que contratan personas, que contratan constantemente ciudadanos cordobeses, vecinos cordobeses, y lo incorporan al mundo del trabajo, tienen la posibilidad de acceder a algún tema de exención impositiva, algún canje de impuestos. Es la única posibilidad. El resto, obviamente, tiene que tributar como corresponde. Ahora, siempre con la visión de no asfixiar la economía y que eso te sirva para redistribuir, no para destinarlo a gastos que no tienen que ver con generar trabajo, con producir mayor circulación de la economía y crecimiento, es la forma. Basérica, ante la probable no inclusión en una fórmula presidencial de Cristina Fernández, ya sea por voluntad propia o por el factor que sea, considerándose ella proscripta, que puede tener algún sentido lógico si se toman en cuenta algunos parámetros de lo que significa una condena, no solamente la condena penal, sino también lo que concierne a la cuestión económica de esa condena. Si en el caso de que así fuese, se plantea la militancia del Frente de Todos, ¿cómo debe elegirse un candidato a presidente? Nosotros no podemos aceptar la idea de que Cristina esté proscripta. No es que esté proscripta, que sea proscripta. No lo podemos aceptar. Vamos a hacer todo lo que tengamos al alcance. ¿Para usted está proscripta? Por supuesto. Bien. No es así.
Bueno, no es así, ¿quiere se contestar borra, usted? le digo yo. Si Ella se quiere, yo borra. contesto la pregunta que le hacen a usted me contesta a mí. Ella se No, borra. no, porque si uno no hubiese leído lo poco que se leyó de los fundamentos de la sentencia, donde recurren, y usted me va a la base de lo que fue la sentencia del juez Moro en contra de Lula da Silva, donde dice, no existen pruebas de que haya habido un empoderamiento o una apropiación de bienes por parte de Cristina, pero si uno ve la película, estamos convencidos de que así fuera. El correlato de eso es que los jueces que hoy condenaron a Cristina en bases a falta de prueba, sin prueba, que eran los que jugaban al fútbol en la quinta de Macri, y con el fiscal que hizo la instrucción, que era el que va a Valle Escondido, me salía, al Lago Escondido, y los que van a tener que tener la casación van a ser los jueces que iban a jugar al padre con Macri, no me queda ninguna duda que la jugada es terminar como fue la de Lula en Brasil, con una proscripción a poco tiempo del armado de las listas. Cristina es la única persona, les guste o no les guste, que tiene la capacidad de organizar a la Argentina y a los sectores populares. Porque si no, vamos a ir discutiendo entre banalidades. Cuando hablan de política tributaria, se olvidan de evasión, digamos. Se olvidan de que Argentina, no solo que tiene, la Fundación Mediterráneo salió a decir que había más de 150 impuestos en la Argentina. Falso. ¿Y qué hacen por la evasión? Déjeme terminar porque yo la dejé terminar. En la Argentina hay 9 impuestos que se llevan más del 70% de la recaudación. De esos 9 impuestos, la gran mayoría son impuestos regresivos. No hay impuestos que graven a la renta. Entonces, si nosotros en Córdoba seguimos apostando a un modelo agroexportador y a la utilización de la tierra para los negocios inmobiliarios, y de esa forma seguimos sosteniendo a 4 o 5 familias que viven de esas riquezas, que además te fijan el precio de los alimentos y presionan sobre el dólar, porque son los tenedores de los dólares de las exportaciones, si nosotros nos damos cuenta, sobre todo los peronistas, de que ese modelo está agotado, que hay que dar una vuelta, y que yo coincido con Juan, acá lo que hay que ver es que paguen los impuestos, pero sobre todo que dejen de primarizar la economía, porque si nosotros no le ponemos valor agregado al producto que se extrae de nuestra tierra y nosotros no generamos industria en Córdoba, vamos a seguir teniendo zona rica sin población, porque si usted va yo veo, porque lo tengo en la estadística y recorro la provincia, en el sur de la provincia no hay desocupación. Lo que hay... Claro que no. No, porque sabe que hay un desarraigo, no hay gente Ortiz, en los campos. ¿Hay posibilidad de un frente electoral de los sectores combatientes, populares, que tienen un gran poder de movilización? Fundamentalmente trabajamos para eso, pero antes de las elecciones están las necesidades del pueblo, como dije, y por lo tanto acompañando los paros, las movilizaciones y la lucha. Hoy la clave no es lo electoral, no nos importa discutir de candidaturas, que si fulano sí, que si fulano no, las internas de los grandes partidos, de la oposición y del gobierno, nos interesa acompañar los reclamos populares. Eso sí, hay que politizarlos y, por supuesto, cuando vengan las elecciones, tener a alguien a quien votar. Nos gustaría votar a un frente antiimperialista que junte a lo mejor de la izquierda con los sectores nacionales y populares que existen y son muchísimos, aunque hay muchas dificultades porque el tiempo es corto en definitiva y hay debilidad de estos sectores populares, entonces políticamente hablando, ¿no? Así que no somos muy optimistas en ese sentido, pero seguiremos peleando. Como esta fue la Semana de la Mujer, el día concreto, el día 8, le voy a dar los últimos minutos del programa, el último minuto, para que se despida. Y lo despedimos todos, ¿no? Yo creo que la pobreza es una tragedia que no nos puede pasar. 24 años del peronismo nos han dejado como estamos. Casi tantos años... Esos 24 son de Córdoba. Sí, y a nivel nacional son casi tantos. Nosotros tenemos que lograr una nueva fórmula que, coincido, tenemos que hablar y encontrar la forma para que no sean en los extremos. Pero sin duda que por ese camino del peronismo no llegamos a ningún lado. Hoy para salir hay que salir con educación, trabajo, esfuerzo y exportaciones. Quedó concluido el debate en el orden televisivo nada más. Sigue, por supuesto, por otros andariveles. Hasta la próxima.
un hombre atentó contra la vida del actual vicepresidente.